Curiosillos, un podcast para los que aman las curiosidades de este globo terráqueo. Cualquier tema, cualquier curiosidad. No debatimos, no imponemos, solo compartimos. El chiste es divertirnos. Bienvenidos, bienvenidas a Curiosillos. Bienvenidos todos, segundo episodio de nuestro podcast Curiosillos. Yo no soy un experto en ninguno de los temas, simplemente soy curioso. Mi nombre es Jesús de Ventura y vamos a hablar de una pasión muy fuerte, muy potente en las personas a las que les gusta esta tradición. Vamos a hablar de la pasión por la tauromaquia. ¿Está bien? ¿Correcto, amigos? Es correcto. Correcto. Bienvenidísimos, quiero presentarlos. Ahorita los escucharon antes de presentarlos, pero no importa, aquí andamos relajados. Un amigazo, Alejandro González Álvarez. Lo invité porque una vez lo escuché hablar de toros con una pasión y pues bienvenido. Alex, ¿cómo estás? No, gracias, Venture. Siempre te he dicho Venture. Gracias por la invitación. Aquí estamos, puestazos. Y Gustavo Pozos Franco, otro conocido por ahí por el deporte, el fútbol. Ahí nos gusta mucho el fútbol, pero que esto de los toros lo tiene siempre buscando la manera de asistir a estos eventos y divertirse, ¿no? Sí, no. Gracias, Ventura, por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y mi buen amigo Alejandro para compartir esto que nos apasiona a muchos, que son los toros. A mí me da curiosidad porque la mayoría de las personas vemos una corrida de toros y no sabemos ni qué está pasando. O sea, simplemente vemos que un toro está atrás de alguien y no entendemos. Pero si le prestas un poquito de atención, comprendes que hay algo muy profundo, pero que ocupas que alguien te lo platique así a gusto y sin tapujos, ¿no, Alex? Sí, fíjate que yo te agradezco mucho esta iniciativa de tener un podcast como este de curiosidad, porque la curiosidad mueve al mundo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con América si Cristóbal Colón no piensa que el mundo es redondo y puede dar la vuelta? ¿O qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci no ve los pájaros volar y piensa en hacer un aparato volador? La curiosidad mueve al mundo. Y en esto de la tauromaquia que a nosotros nos apasiona tanto y que nos mueve tantos sentimientos al momento que vemos una corrida de toros, o que vemos una plaza de toros, o que leemos una poesía de toros, o que escuchamos un paso doble. Esto que nos mueve tanto, mucha gente pareciera que solamente ve la parte que pudiera entenderse en la modernidad como negativa, la sangre, la crueldad animal, el maltrato animal. Y yo creo que la fiesta brava tiene mucho más que esto. O sea, es un universo completo. Y al tener la curiosidad por comprender, bueno, pues habla bien de una persona, decir, antes de criticar, antes de despreciar, pues quiero conocer. Y la curiosidad es un buen primer paso para conocer esto que tanto nos apasiona. Sí, pues mira, yo creo que estamos en un lugar, en un entorno, en un planeta donde hay diferentes gustos, y para mí todos los gustos tienen algo interesante, y si a alguien le gusta y está apasionado por eso es porque algo le encuentra. Sí, claro, o sea, la diversidad sobre todo, pues hay gustos para todos. Yo entiendo la parte en que la gente siente pena en que el animal se tenga que morir, pero esa es la culminación de la vida de un toro bravo. Para eso nació el toro, para eso es la creación del toro, porque si no existiera la fiesta brava, los toros no existirían, esa es la verdad. Si vemos países, si vas en Estados Unidos no hay toros bravos, si vas a Alemania no hay toros bravos, porque ahí no hay corridas. No los ocupan. No los ocupan. Ok. O sea, ¿qué inspiró para que este animal se utilizara de esta manera en este macro evento? Bueno, la fiesta brava tiene muchos años pero no como tal como la conocemos. Como la conocemos ahora reglamentada en una plaza de toros, dividida una faena en 3 tercios, con picadores, tal como la conocemos, no tiene 200 años. Tiene poco más de 100 años realmente como la conocemos. Es joven, pero viene de una tradición milenaria, ¿no? Hay pinturas rupestres en donde civilizaciones en Europa, concretamente en Grecia, saltaban unos animales que son los antecedentes del toro de Lidia, que se llaman uros,
que se llamaban uros, pues ya no existen, pero es el antecedente genético, y pues se hacían acrobacias o se intentaba mover o divertirse de alguna manera sorteando a estos animales. Posteriormente, el antecedente más reciente de la fiesta brava como la conocemos, pues es el manejo del ganado. El ganado como consumo humano, pues tiene que manejarse, tiene que trasladarse de un lugar a otro, y de ese manejo empieza primero a caballo, lanceándolos, moviéndolos, y posteriormente a pie, utilizando lo que seguramente era la capa para cubrirse del frío o de la intemperie, y lanceándolo con la capa, pues acomodarlo, lo que hoy conocemos como el capote, que es el que se maneja a 2 manos. O sea, sí, todo inicia de una forma diferente o sea, diferente a como la conoces, cualquier cosa. Y se me hace muy interesante ahorita que estoy conociendo esta respuesta porque sí me imagino, ¿no? O sea, era arrearlo, dirigirlo, así es. Y al dirigirlo entra la imaginación de, Así pues, es. entonces esto puede, vamos compitiendo por quién arrea mejor, o no sé, ¿no? Imagínatelo hace 500 años. Hay que aclarar una cosa, y Gustavo, me desmiente si estoy mal. El toro de Lidia no es una raza de vacas o de toros. Es una especie como el león, como el tigre, como la jirafa. No hay razas de jirafas. O sea, es una especie. Es una especie milenaria que ha sobrevivido genéticamente con ese instinto, con esa corpulencia, con esa fuerza, y cuyo propósito en el mundo es lidiar y dar su vida peleando en una plaza. ¿Por qué lo aclaro? Porque un toro de lidia no pudiera competir genéticamente en condiciones de comercio de carne contra un Beefmaster o contra un Angus o contra otra raza de vacas modificadas genéticamente para dar mayor cantidad de carne en menor tiempo. Un toro de lidia por pesado, Gustavo, ¿qué te guste que se lidie en una plaza? ¿600 kilos? En España sí. En México difícil, ¿no? En México difícil. Bueno, 600 kilos en 4 años. Los desarrolla en 4 años. Otra raza, una raza vacuna, una raza modificada genéticamente, pues dará en mucho menor tiempo el doble de kilos. Entonces, genéticamente para carne de consumo, el toro de lidia no compite. Su escenario en el mundo, que nos guste o no, está dominado por los hombres, por los humanos, pues es el prepararse, o bueno, el ganadero lo prepara para culminar su vida peleando en una plaza de toros por demostrar que para lo que fue criado lo hace muy bien, que es la bravura, la nobleza, la combatividad. Y si lo hace bien, ganará el mayor de los premios, ¿no? ¿Cuál es? El indulto y la inmortalidad. La inmortalidad. Así Ok. es, porque los toros, hay muchos toros que han sido inmortales a través de la historia. Mucha gente, dices, nos acordamos del Pato Lucas, a lo mejor, ¿sabes? Del Pato O sea, Donald. ustedes en sus memorias también tienen a los toros sacrificados. Sí, hay toros que han sido memorables. Sí, claro. O sea, desde los toros, desde el que mató a Los trágicos. Manolete, que fue Islero. O sea, desde- y si un toro logra, vamos a decirlo así, fregarse al torero, el toro se le da un reconocimiento. O sea, no es un villano. No es que no sea un villano, lo que pasa es que hay que entender que es una lucha. Y en una lucha donde el hombre pone la inteligencia y el animal, la bestialidad, la fuerza, el instinto, los taurinos lo entendemos como una lucha en la cual cualquiera puede triunfar y cada quien pone de su parte. Por eso, a mí se me está diciendo interesante que ustedes tienen la capacidad de esto. Miren, vamos a ver si estoy entendiendo bien. De la capacidad de decir, este toro ganó esta batalla, bravo por el toro. O sea, ese toro se merece respeto. O no en cierto modo. No, porque, mira, lo que decía Alejandro es cierto. El toreo es el arte más generoso del mundo. Porque es el único arte en que se ofrenda la vida. La del toro y la del torero. Ok, Es un mano a mano. Y casi siempre, cuando hay un error que el toro coge al torero o lo prende, pues lo cuerna, casi la mayoría de veces es porque hay un error del torero. Ok. No es un acierto del toro, vaya, porque el toro es noble. El toro siempre el movimiento va a la capa, a la muleta. Cuando el torero comete un error, casi siempre es cuando viene. Me dicen que recuerdan toros que hicieron. Claro, el de ¿verdad? Paquirri, el del Gillo, el de Carnicerito. El de Carnicerito. Es que hay que entender una cosa, Ventura. Hay que entender que la fiesta brava
es una fiesta de gloria y muerte. Ok. Y al verlo hay que entenderlo como tal. Y cualquiera que no conoce de los toros o que nunca ha ido a una plaza puede decir, oye, pues qué sádico, ¿no? ¿Cómo ir a ver matar a un animal? Ver a la primera, ¿ah? Ver matar a un animal. Pero bueno, entonces no eres sádico cuando apachurras una cucaracha y le das vuelta al pie. O cuando echas insecticida y matas 300 moscas en un Sí, momento. te dirían que es diferente, pero pues al final Pero del al día final son... de cuentas hay la muerte de un animal, ¿no? En una corrida, la corrida se llama cuando hay un festejo en una plaza, en una corrida de toros formal, pues el torero está consciente de que aunque sea el mejor torero del mundo, aunque sea la plaza más pequeña o la más importante, la muerte está sentada en barrera de primera fila. Sí, o sea, Y también el torero Y está- cualquier error, sabe cualquier que- circunstancia, a veces hasta fortuita, una ráfaga de viento, alguien que se mueva en el tendido, o sea, en las tribunas, puede ocasionar una tragedia. Pero la fiesta brava es eso, es esa, digamos que los toreros, para los que somos taurinos, lo entendemos como los últimos seres mitológicos, ¿no? Como los últimos gladiadores o los últimos titanes que ofrendan la vida en busca de la gloria. Ok, sí, es esa persona que va, arriesga su vida también con un toro, no nomás el toro la está arriesgando. No. No, bueno, hablaba Gustavo de Manolete, ¿no? El mejor torero que ha pisado este planeta, lo mató un toro y tenía 29 años. Oye, Gus, ¿cuáles son las partes que se conforman en una corrida de toros? Son 3 tercios. Que el primer tercio es con el capote, que sale el toro. Que es el que se toma con las dos Con las manos, dos para que la manos. gente lo diferencie. Que ese es el primer tercio. El segundo tercio, que es con varas que pican al toro. Las famosas banderillas. No, el picador. El picador. El pica. Ah, ok. Bueno, eso es parte del primer tercio. Es parte del primer tercio. El picador. El segundo tercio. que Ah, es- es el tercio de varas y suerte del capote. Ese es el primer Ese tercio. primer tercio. Ok. correcto. ¿El segundo? Es banderillas. Esas ya son las banderillas. Así es. Ok. Que ¿Qué? son 3 pares de banderillas. ¿Y el tercero? Es el toreo con la muleta. Le llaman tercio de muerte Ajá, y, así es. y suerte de muleta. El que vemos de color rojo y se maneja con una mano. Realmente con una sola mano. Ese es con una sola mano. Ese es el tercer tercio, el tercio de muerte. ¿Sí? Que mucha de la gente, aquí es un dato curioso para el que tiene la curiosidad de la fiesta brava. ¿Y por qué rojo? Si tú vas de rojo, te sigue el toro. Los toros son daltónicos, ven en blanco y negro. Lo que siguen es el movimiento. O sea, le mueves la capita y El vámonos. juego de las luces y las sombras. Estamos en podcast, es difícil ejemplificarlo, pero con imaginación de la gente que nos está escuchando, el toro sigue las luces y las sombras. Cuando la muleta está tapándole el pitón o el ojo al toro, el toro lo único que ve es la muleta y su movimiento. Pero si el torero desprende de más la muleta entre él y su cuerpo, entrará luz en el claro entre la muleta y los pitones del toro. Entonces el toro verá, además del movimiento, que hay otra figura en medio. Y a esa sala que ataca. Y pudiera decidir entre la muleta y las piernas del torero. Oh, Ahí ok, esos ok. errores que se llaman adelantar la suerte o dejar un claro O dejaron claro. son los que ocasionan las cornadas. Claro, que los toros son animales pensantes, desde luego, pues no es una carretilla o alguien inanimado. El toro en el transcurso de la faena va desarrollando lo que se dice en el argot sentido. Se va dando cuenta. Se va dando, se va enterando, ¿no? Se va enterando, así es. Yo he visto la cornada que tuvo José Tomás en Aguascalientes con el toro navegante. Ujú. Y por más, la he visto no sé cuántas veces. No Te se puedo le ve decir que 200 de veces y no se le ve error. Porque el toro llega y el toro se regresa y todos dices... O sea, la hace perfecta y Él tracas. hace el movimiento perfecto, pero el toro se queda quieto y se regresa y lo prende. O sea, Posiblemente el se toro va estaba directo a él. desarrollando. El toro estaba desarrollando que después yo he leído, investigué y dice que era un toro que tenía ya más de 5 años. Entonces el toro desarrolló un sentido muy rápido. Una corrida dura más o menos 12 minutos 12 minutos de cuando toma la muleta a cuando lo mata. a cuando lo mata. Porque Aproximado. el toro empieza a retomar, a desarrollar sentido y el toro se empieza a dar cuenta que es un engaño, que es la muleta lo que se mueve y se empieza a dar cuenta que hay otra persona ahí. Entonces,
ese toro que le pasó a José Tomás, recobró o tomó sentido muy rápido, o sea, empezó a entender muy rápido, y el toro se ve que se regresa y lo prende. No lo mató de milagro, le tuvieron que poner 18 unidades de sangre. Sí, fue O un sea, milagro fue médico. un milagro médico. Un milagro médico. Ok. Y- Algo que hay que hablar, porque digo, se habla de sangre y a veces alguien que no está relacionado con los toros pudiera malinterpretarlo. ¿Qué sería del ser humano de cualquier especie si no estuviera involucrada la muerte? O sea, nacimos para cumplir un objetivo en la vida y morir. La fiesta brava tiene mucho de esta filosofía, de este misticismo, casi hasta religioso. Por eso es tan ceremonial una corrida de toros. Por eso los toreros van vestidos de luces, de un traje casi de ceremonia. Por eso hay un silencio, por eso la música se toca en ciertos momentos, por eso hay un juez de plaza. Todo es una ceremonia. Y el toro de Lidia tiene su razón de ser como especie, no como que quien dice que los modifican genéticamente. No están modificados genéticamente, tampoco están entrenados, es instinto. Por ahí hay hasta una caricatura que habla con muchas mentiras, donde habla que hasta lo entrenaban para que fuera bravo. No es verdad. El toro vive la mayor parte de su vida serranamente, aislado, con su manada en el cerro. A cierta edad se trae a la dehesa, a los corrales más pequeños. Vida de calidad para lo Tiene que una vida que cualquier animal lo quisiéramos tener, ¿no? Y tiene una oportunidad que es muy importante. La mayoría de los animales en este planeta cumplen un objetivo y son criados para algo. El hombre mismo se prepara para triunfar en la vida y no siempre lo logra. No siempre lo logra. El toro de Lidia igual tiene una oportunidad. Y si logra demostrar que el esfuerzo que hizo el ganadero, su criador, lo demostró en la plaza peleando con nobleza, con fijeza, con movilidad, con combatividad, con muchos atributos que tiene que tener un toro de Lidia, se da el caso de que los indultan. Y el indulto es que le perdonan la vida. Y regresa a su ganadería a hacerse mental el resto de su vida. Y el día que se muera, seguramente el ganadero le va a cortar la cabeza y la va a poner como un trofeo en su ganadería. Y ese toro va a ser inmortal, ¿no? Se van a acordar que el toro fulanito de tal fue indultado tal día, se llamaba tal, de la ganadería tal. Y pudiera decir mucha gente, es una oportunidad muy pequeña. Sí, pero el ganado de engorda no tiene ninguna, ¿eh? Ese todo. Todo. Sí, ese no lo comemos de todos Todo no lo comemos. Yo a veces les digo, para conocer poquito la tauromaquia, vamos, porque la gente todos llegan el tema y dice, es que los torturan y los matan. Primero vamos hablando de cómo vive un toro. O nomás estamos hablando de cómo muere un toro. Vamos empezando que vive 4 años en la dehesa con todos los mimos. En libertad, con la mejor comida, con todas las atenciones. Libre completamente. Y son y 4 años. ese es un compromiso moral del criador o del dueño. ¿Sí? O sea, se verifica que el animal tiene y que si cumple su oportunidad y la gana, también se verifica que sí, tiene claro. Sí, claro. Muchas de las estos datos no lo saben mucha gente. Sí, claro. Bueno, nosotros los taurinos, y Gustavo está de acuerdo conmigo, no somos evangelizadores. O sea, yo no voy por la vida tratando de convencer a gente que se haga taurina. A mí me encantan los toros, mis hijos son taurinos, orgullosamente. Mi padre es taurino, mi esposa no era taurina, pero desde novios, por complacerme, a lo mejor empezamos a ir a las plazas de toros, le empecé a explicar y no es una apasionada, pero es una aficionada a los toros. Entonces no queremos convencer a nadie, pero sí hay muchas cosas que se manejan en torno a la tauromaquia que son mentiras y que no son verdades. Yo cuando he platicado con alguien, oye, que los toros de Lidia, le digo, te invito un día a que vayamos a una ganadería. Y aquí en la región, en Jalisco, hay más de 30 ganaderías, es un estado taurino, la República Mexicana es un país taurino. Entonces, en las ganaderías ves realmente cómo es la crianza del toro de Lidia y cómo se esmeran los ganaderos de reses bravas para invertirle un toro 4 años, con la esperanza de que se lidie en una plaza de toros y todavía con la esperanza de que triunfe en esa plaza de toros para el prestigio de su ganadería. Entonces, la vida del toro de Lidia es una vida privilegiada para una especie. Es muy, como decía Gustavo, es muy mimado. Y tiene una oportunidad, una frase que me gusta mucho, el toro de Lidia: nace Dios, es deidad en varias religiones y en varias culturas, vive rey y muere guerrero.
Muere en con batalla. y muere con la Así es. oportunidad de defenderse. Defenderse. Tiene esas 3 características. La muerte de un toro bravo en una plaza es solemne. No es lo mismo que llega una persona en un rastro y en un corralito chiquito, sin ningún tipo de riesgo, le da un tiro al toro y lo mata. Y sin embargo, el toreo es una vocación, porque él está haciendo una creación artística y se está jugando la vida. Y esto del toreo es igual que un cantante o un futbolista. Si no lo sientes, hay gente que canta muy bien, pero si no tiene la pasión en la música, dices que está cantando. Sí, sí, sí. Es lo mismo del toreo, ocupa sentirlo. El toreo es lo mismo, es sentimiento. Que sea un toreo, que el torero está sintiendo. Yo cada vez que veo las corridas, en mi casa mi papá es taurino, mis hermanos les gusta la fiesta. Mi mujer, ella no es aficionada, pero no es antitaurina y me lo respeta y me lo entiende porque ella me dice, veo cómo te emocionas, porque es una creación artística y yo veo, le digo, mira, se me eriza la piel, ver un pase, ver un cambio de mano. Digo, yo veo que te emociona, digo, es que es cuando hay que te mueve una fibra, es lo mismo que escuchas una canción y te emocionas. Digo, para mí estar viendo una corrida de toros me emociona igual que escuchar una canción, que hay gente que se emociona cuando lo Así escuchas. es. Oye, Gus, ¿y recuerdas el día que te conectaste con los toros? O sea, que dijiste, esto me gusta. Fíjate que mi papá nos llevó algunas veces, mi papá le gustaban mucho los toros desde mi abuelo, paz descanse, y mis tíos abuelos, ellos escuchaban los toros en la radio. O sea, te estoy hablando por allá de los 50s. Mi tío Juan María, hermano de mi abuelo, mi tío abuelo, él hizo la plaza de toros que estaba aquí en la ciudad, que era la José González Carnicerito. Él hizo la plaza de toros, que era una plaza para 5,000 personas. Entonces, mis tíos, él era de mundo, iba a Guadalajara a ver los toros y mi abuelo a los toros. Entonces, yo de joven, de niño y de joven, siempre me gustó los toros, siempre los veía en la televisión. Yo hace cosa de yo creo unos 15 años por ahí que el licenciado me pasó. Él tenía mucha amistad con mi hermano desde la preparatoria. Uh-huh. Primero fue amigo de mi hermano antes que ahora ¿Es es más correcto? amigo mío. Él me empezó a invitar ya más a la corrida. Yo me encantaban, pues nunca no lo había seguido tan de cerca hasta cuando empecé a convivir más con Alejandro. Y desde ahí, hombre, vi una corrida del Rey David, en paz descanse, con un toro David Silvetti. de David Silvetti, con un toro que se llamaba Presumido. Hay una imagen por ahí en el YouTube, porque él dice que él hacía un ritual en su casa antes de salir a la plaza y dejaba las cosas desde su sortija de matrimonio y todo. Decía, ahí está, si ya no regreso. Y él ya estaba muy lastimado en las rodillas, entonces él no le quedaba más que ir para adelante a los toros. O sea, él también tenía el honor de decir, estoy madreado, pero me toca. sí, pero me toca. Pero ya no podía, voy a hacer un paréntesis muy rápido, para ser torero ocupa hacer muchas facultades físicas. No es que sea un deporte como tal, pero un torero tiene que estar muy preparado físicamente al 100, ¿no? Porque no es tan fácil irte de la cara del toro, movértele, pues. Y él estaba tan lastimado de las rodillas que ya no era tan fácil movérsele, entonces tenía que quedársele. Entonces, a veces no era que tanto fuera el valor, no le quedaba de No otra. le quedaba de otra, o sea, no se podía cruzar, o sea, pierde los pasos o crúzate. Él dice, ya no podía hacer eso, o sea, ya no tenía recursos, él tenía recursos taurinos, pero no físicos. Entonces, hay una imagen que se le pone ya de plano enfrente del toro, pero a centímetros del toro. Y dice, y el toro llega y lo levanta, le toma de la taleguilla y le da un revolcón. Y luego los toreros son como los boxeadores, se engallan, se levanta como él puede muy enojado y se le vuelve a plantar otra vez, igual. Y la gente en la plaza gritándole que ya no. Le hace, Pero el le orgullo hace, también. Sí, le hace un pase, le saca un natural, pero lento, una lentitud de pase, y cuando pasa el toro, él se voltea y empieza a llorar en la plaza. De euforia. De euforia, él empieza a llorar, y está la imagen llorando, y yo me acuerdo, y dice que él llegó a su casa y que le dijo a su esposa, oye, dice, yo creo que ya fue suficiente, dice él, yo le contesté, dice, es que ya no cabíamos, dice, o era el toro o era yo, dice, no cabíamos los dos en la plaza. Y ustedes, a los que les gusta la tauromaquia, cuando ven esas cosas, pues más se enganchan, ¿no? Fíjate que es muy emocional, es muy emotivo. Yo no recuerdo haber llorado en un partido. A mí me gusta mucho el fútbol también, igual a Gustavo. Yo no recuerdo, o a lo mejor 1 o 2 partidos de mi vida que haya llorado, ya sea de emoción, de coraje o de tristeza. Y recuerdo 10 veces haber llorado viendo una corrida de toros. O sea, llorado de emoción, de alegría, de euforia, de gozo, porque
decía Gustavo la palabra de arte. Claro que es un arte. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser arte ver torturado un animal? Digo, bueno, es que eso es nada más lo que tú ves, pero dentro de todo eso hay una música que es exclusiva de la fiesta brava, hay un olor que tienen las plazas, hay una indumentaria con la que se va a las plazas, hay una fotografía instantánea continua en cada pase, que ese es el arte, que cuando tú vas a una plaza tienes que ir con esa mentalidad de ver una fotografía en donde la cierta colocación del color, de la muleta, del movimiento, del sudor, de la expresión, de la bravura, del ingenio, te hace que esa fotografía te desprenda en ti una reacción emotiva, que ese es el arte. Arte es lo que te desprende una emoción, al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, esa fotografía, cada vez que vas a una corrida de toros, cada vez que ves una corrida de toros por la tele, quieres buscar, encontrar esas fotografías. Hay veces que no hay veces que corridas que son muy malas, que no funcionan, que los toros no caminan, los toros no tienen palabra de honor y no las ves, pero con una sola tarde como esa de David o como las que hemos visto últimamente de Joselito Adame, por ejemplo, o las que hemos visto recientemente del Zapata la temporada pasada, esas tardes que te dejan esas fotografías, esos recuerdos, son las que te hacen vibrar de esa manera y ser obviamente cada vez más aficionado. Oye, me comentabas hace rato antes de iniciar el podcast que los toros no nomás es la corrida, o sea, hay un universo alterno, hay otras variedades de acciones con los toros. ¿Me puedes platicar algunas como para que el público esté más...? Bueno, hace un año, va a ser 2 años, Gustavo, yo a pesar de que soy muy aficionado a los toros, no había podido ir a ver una corrida a la Plaza México, y era uno de mis sueños, y un mes y medio antes de la fecha que teníamos planeado ir a una corrida a la Plaza México, tuve un desprendimiento de retina en uno de mis ojos, estuve a punto de perder un ojo, y me dieron de alta 2 días antes de llegar la fecha, y me fui a la Plaza México. Eso despiertan los toros. Y ahorita que seas del universo alterno, el día que llegamos a la Plaza México y que bajas por el túnel que te lleva a tendidos y a barreras, ver ese monstruo impresionante que es la Plaza México, la plaza más grande del mundo, esa arquitectura que tiene ese túnel por donde vas descendiendo, ese universo alterno que es la arquitectura de las plazas de toros. Y cuando estás en la plaza y empiezas a oír las primeras notas, los redobles del tambor, ta, 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 y sientes que te china el cuero, y empieza a sonar la música, los pasos dobles, universo alterno, la música, y de repente empiezas a oler en la plaza una mezcla entre perfume de mujer bella, olor a puro, y es olor a sangre, arena, a sudor de los toreros, esa mezcla que despierta también en tus sentidos. Y cuando en una corrida empiezas a platicar con el que tienes al lado, que a lo mejor no conoces, de historia taurina o de un toro que se lidió hace 20 años en esa misma plaza, y recurres a la historia, entonces hay todo un universo que conlleva música, arquitectura, historia, olor, vista, oído, y todo eso hace que despiertes esas emociones que para un taurino solamente en una plaza de toros se pueden vivir. No, y para nosotros los aficionados, el toreo es poesía, ¿eh? Eso es la verdad, le digo. Decía por ahí el buen amigo Juncal, dice, todo está hecho alrededor de los toros. Los arquitectos para hacer plazas de toros, los doctores para curar a los toreros, los pintores para pintar a los escultores, para hacer figuras de toreo. Dice, y las mujeres para amar a los toreros. Ole. Dice, todo gira alrededor del toro. El Juncal que menciona es una novela que se hizo una serie de televisión. Está en YouTube, pues tienen curiosidad. Se llama así Juncal. Francisco Rabal. Francisco Rabal es el actor. Y es una serie basada en una novela que se llama así Juncal, que habla de las peripecias de un torero en retiro de los toros, y eso es una joya, pues. Otro universo alterno, ¿no? Una serie de televisión que es una joya, artísticamente hablando. Sí, así es. Por eso a mí me daba tanta curiosidad este tema, porque tú me lo despertaste, Alex, cuando te vi hablar. O sea, dije, a ver, esto tiene que tener algo, ¿no? O sea, esa pasión es una pasión, es sobre algo que a él le da un sentido. Claro. Sí.
Las personas que, por ejemplo, ha de haber muchos deportes que no te interesan y pues no le ves el sentido. Y si le hayas curiosidad es porque viste algo que a alguien le causaba algo. Y se les ve la emoción a ustedes dos. Y pues hasta yo me estaba emocionando. Me emocionó mucho cuando dijiste que el torero tiene que crear una luz para generar un bulto que no existe para el toro. O sea, entonces tiene algo interesante, ¿no? Sí, claro. Y tiene mucho, o sea, es un universo muy grande. Incluso tiene una propia terminología taurina. O sea, hay un lenguaje propio de los toros, ¿no? Que habla de las suertes y incluso lo usamos en la vida diaria, aunque no seamos taurinos. ¿Cuántas veces decimos, es que tengo que agarrar al toro por los cuernos? ¿O cuántas veces decimos, es que al toro se le ve mejor desde la barrera? Desde la barrera. ¿O cuántas veces o la gente dice, ya toro pasado, está más fácil. O sálele al toro, no le saques. Y todos esos son terminologías taurinas. Ahorita nosotros que hablamos, decía Gustavo, taleguilla. Taleguilla es el pantalón que usan los toreros, que va rematado en un amarre de hilos que se llaman machos, ¿no? Pues se amárrate bien los machos de arriba y de abajo para que no se te mueva la taleguilla. Entonces toda esa terminología es parte del universo que tiene la tauromaquia. Pues muchas gracias. Yo me quedo contento escuchando su pasión. Gracias por venir a compartirla. Gracias, Alex. Gracias, Gus, de nueva cuenta. Aquí vamos a estar hablando de muchas curiosidades y sé que tienen más pasiones y los vamos a volver a traer. El día que gustes. Porque Mencho. son apasionados y ya cuando vengan veremos de qué otro tema vamos a hablar porque tienen por ahí algunas y los quiero volver a invitar. Quiero despedirlos de Curiosillos. Muchísimas gracias por venir a aportar. No sé si quieren agregar algo. Gustavo. Gracias por la invitación, Ventura. Y la gente que todavía no conoce la fiesta, como dice Alejandro, no somos evangelizadores, no queremos convencer a nadie, pero denle una oportunidad a la fiesta. Y verdaderamente la gente que ama a los toros son los toreros, los ganaderos y los aficionados que vamos a la fiesta y seguimos alimentando esto, que aparte es una empresa que genera muchas fuentes de empleo. Entonces, la gente que no conoce, denle la oportunidad a la tauromaquia de conocerse, darse el tiempo de conocerlo y verán que es algo muy bonito, muy apasionante y sobre todo es muy leal. Yo siempre digo que el toro es incorruptible. No es como ves una pelea de box y ya te queda una duda, o ves un partido de fútbol porque el árbitro, si el otro equipo se vendió. No, el toro es incorruptible, el toro es leal. Él sale a hacer su trabajo y a defender su territorio. Entonces la gente que le dé una oportunidad a tauromaquia. Pues igual, mucho agradecerles y tienen la curiosidad, investiguenle. También hay muchas mentiras en el entorno, que si los drogan, que si les ponen vaselina en los ojos. No, hombre, ya quisiera arrimársele a esa distancia un toro. Que si los golpean. Hay muchas cosas que no son ciertas, que no es verdad. Y yo termino con una reflexión muy rapidita, que el otro día la compartíamos Gustavo y yo. Le decía yo que si el toro de Lidia dejara de usarse para una corrida de toros, seguramente dejaría de criarse. Y si deja de criarse, dejaría de proteger la dehesa. La dehesa es el territorio donde vive. El toro es como el último unicornio. Donde hay el unicornio, el bosque reverdece y los animales se sienten seguros. Donde hay toros de Lidia no hay cazadores, no hay agaves, no hay talas, no hay fraccionamientos. Y viven territorios muy grandes. Si el toro de Lidia deja el campo bravo, esos campos se van a convertir o en sembradíos, o en agaves, o en fraccionamientos, o en contaminación. Entonces el toro es el último unicornio, defiende ese territorio y lo defiende porque es parte de la fiesta brava. Si la fiesta brava desaparece, pues desgraciadamente yo coincido con Gustavo, el toro de Lidia desaparecería también. Pues muchas gracias. Esperamos, les digo, tenerlos pronto. Estamos en Curiosillos y hasta la próxima. Curiosillos.